Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos los que se están en este momento conectándose o por conectar. Acabamos de dar inicio a esta transmisión en vivo por el Facebook de Cooking Depot, precisamente para que lo podamos compartir y sobre todo tengamos la oportunidad de poder ver este material posterior a su publicación, ya sea en la grabación que genera Cooking Depot y también por la grabación que queda en la página de Facebook. Hoy de verdad es un día muy interesante y muy esperado en lo personal y en lo particular, porque tenemos un invitado que es la tercera vez que está con nosotros y pues no saben, a fin de cuenta no es una odisea encontrarlo, más bien dicho es una odisea encontrarlo disponible porque tiene su agenda completamente llena. Afortunadamente contamos con el apoyo de un exitosísimo, aparte de escritor, una persona que conoce las finanzas de la industria restaurantera pues de una manera súper importante, todas las partes de las finanzas, es muy, pues, ¿qué les puedo decir? Muy instruccional y sobre todo un gran amigo. Tengo el gusto de tener su amistad hace más de, ¿qué será, Luis Manuel? 14, 12. Creo que tu micrófono está apagado. Como 12 años, más o menos. Sí, como 12 años. Y pues bueno, no dudé el mes pasado en echarle una llamada a Luis Manuel y decirle, oye, Luis Manuel, me gustaría que volviéramos a hacer un webinar juntos. La verdad lo disfruto mucho, son pláticas muy interesantes. Digo, me encantaría y quiero dejar abierto, Luis Manuel, que repitiéramos. Claro. Obviamente, ya actualizado el primer webinar que hicimos, que fue exitosísimo, y te puedo decir que ha sido el webinar con el mayor número de registros de los 36 webinars, o sea, 36 meses que llevamos haciendo webinars. Hablamos precisamente del tema de las recetas y el control del control de costos en alimentos y bebidas, y es un tema súper importante y sé que si logramos concretar para el mes de junio este tema, te lo súper agradecería. Claro, cuenta Y con pues ello. bueno, hoy nos estamos dando cita para celebrar con Luis Manuel un tema también muy importante que me gustaría dejar un par de minutos para ver quién más se nos une. Recordemos que estamos en un horario operativo y eso también se vale entender que hay muchas personas que posterior a esta transmisión en vivo tienen la oportunidad de conectarse y de poderlo ver. Y sobre todo, pues hacerles saber que tanto por los medios y redes sociales de Luis Manuel y de un servidor y de Cooking Depot vamos a estar pasando la liga de lo que hoy vivimos y vamos a vivir para que lo puedan ustedes también disfrutar en los momentos y en las situaciones que les sea posible. Pero pues bueno, dando inicio y ya acabando yo mi speech de bienvenida, mi nombre es Vinicio Castañeda, soy consultor restaurantero, quien colabora con Cooking Depot hace poco más de 2 años, disfrutando de conversaciones con grandes líderes de la industria restaurantera. Me han dado la oportunidad de dirigir estas conversaciones con ellos. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante con Luis Manuel, no directamente hablando de los números, pero algo que el número afecta, y es ¿por qué fracasan los restaurantes? Es creo que es un punto súper importante ahora regresando de todos estos meses de cierre, de situaciones que cambió completamente, no nada más la industria de alimentos y bebidas, sino prácticamente el mundo entero, nuestros propios hábitos, pues cambió prácticamente todo, ¿no, Luis Manuel? Me encantaría que te presentaras, que nos platicaras de manera muy breve y al final irnos a profundidad sobre tus libros, pero para todos aquellos que no te conocen, no es la primera vez que escuchan de ti, me encantaría, Luis Manuel, escuchar de ti quién eres, compartir poco de tu experiencia y entrar directamente en la materia, ¿no? Ya estamos aquí a las 6:15, transmitiendo en vivo para ustedes con un super invitado. Luis Manuel, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias primeramente, Vinicio, por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo con temas interesantes. Bueno, pues les comento, yo soy contador público de profesión, egresado de la UNAM, con un diplomado en finanzas y un máster en alta dirección por la Universidad de Anáhuac. Inicié mi carrera hotelera, porque inicié en hoteles hace 32 años. Por ahí trabajé en hoteles como contralor, como director financiero,
y hubo un momento, un parteaguas en el que empecé a incursionar por alguna razón en los restaurantes, y eso fue hace aproximadamente 12 años, y me encantó el tema. Es un tema con muchas aristas, se complementaba un poco con la parte financiera en los hoteles, y pues van de la mano. Independientemente de que sean negocios que se administran de manera diferente, el contexto es el mismo, ¿no? Entonces, empecé a incursionar como catedrático, dando conferencias, después como consultor. Y fíjate que el ser consultor te abre un panorama porque ya no es, como decías, by the book, ¿no? Detrás de un escritorio, con los libros, en una universidad, sino el vivir el día a día, lo que viven los negocios, el proceso por el que pasan, eso es muy interesante y eso también es aprendizaje, ¿no? Estar a la vanguardia, la responsabilidad que tenemos quienes impartimos cátedra, de estarnos actualizando constantemente, de salir, ir a conocer qué pasa en los restaurantes, desde la parte del servicio, y luego me dicen, oye, ¿y tú que eres financiero? Pues, ¿qué andas metiendo en el servicio? Digo, no, yo llego como comensal para ver qué aprendo y cómo toda esa parte la puedes volcar en la parte financiera. Y siempre les he dicho que los resultados no se dan por arte de magia, ¿no? Entonces, no es como que sacas la varita mágica y ya el negocio es rentable. Entonces, esto me ha dado una visión más amplia de entender los negocios desde la perspectiva no solamente, digamos, contable, sino financiera y todas las aristas, todo lo que está alrededor, porque al final el nombre del juego se llama resultados. Y los resultados ciertamente son números fríos, pero detrás de ellos hay una gestión de los ejecutivos, del personal y de todos aquellos que participan de manera activa en este tipo de negocios. Entonces, pues a eso me dedico, a dar conferencias, a dar consultorías y a impartir cátedra. Entonces, pues la verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre estaré eternamente agradecido por darme esta oportunidad de estar compartiendo aquí, pues algunos puntos que considero que son muy importantes hoy en día, ¿no? Para todo Claro, emprendedor o inversionista, ¿no? claro, y fíjate que qué bueno que lo mencionas de esa manera. Digo, en ocasiones nos hemos enfocado tanto en las actividades que hacemos bien que pensamos que nunca vamos a estar expuestos a situaciones o circunstancias dentro del restaurante o ajenas al restaurante que nos lleve a tener una desestabilidad en nuestros negocios y como consecuencia pues tengamos que comenzar a ponernos nerviosos porque la realidad en la que vivimos empieza a cambiar y si no tenemos nosotros una visión muy amplia de nuestro negocio, vista desde dentro y desde fuera de él, pues de pronto nos pueden agarrar como la pandemia, ¿no? A muchos con los dedos en la puerta y olvídate. Pero bueno, me encantaría también hacer una breve reflexión y me encantaría también que nos pudieras traer a la mesa la conversación del día de hoy, el saber que podamos conversar de temas o vivencias que has tenido, no nada más de empresas de corporativos importantes, sino también aquí en la comunidad de Cooking Depot, la cual hemos trabajado, desarrollado, nutrido y felizmente la vamos consolidando de una serie de emprendedores, de restauranteros ya de algunos años y de personas que se están volcando de las industrias en las que están a esta interesante industria de los alimentos y las bebidas a iniciar proyectos, ¿no? Y muchos de ellos van desde prácticamente un food truck pequeñito o de pronto en sus casas con las pandemias comenzaron a tener la oportunidad de ir desarrollando pequeños conceptos. Algunos de ellos han sido exitosísimos y hoy día han podido replicarse dentro de su ciudad o bien restaurantes que tuvieron la oportunidad y la fortuna de sortear la pandemia de manera correcta y hoy día sus negocios son saludables, están haciendo bien las cosas, pero de nueva cuenta, quiero iniciar con la pregunta del nombre del webinar. Luis Manuel, ¿por qué fracasan los restaurantes? Bueno, fíjate que pareciera como en sentido negativo, ¿no? Pero es más bien una reflexión y poder tomar cartas en el asunto para revertir este tema, ¿no? Y darle otra connotación. Fíjate que hay una publicación que me llama la atención cuando yo la veo, es de Forbes México, y habla de las 6 razones por las que fracasan los negocios en México. Y llevándolo al tema de los restaurantes específicamente, estas 6 razones son las siguientes. 1, primeramente, ingresos insuficientes para subsistir.
¿Cuántas veces el emprendedor pone todos sus ahorros y dice, va, le entro al negocio, empieza muy bien, empiezan a vender y de pronto nos toma por sorpresa una pandemia, una crisis, no están dando los resultados como esperábamos y pues definitivamente es una de las razones por las que muchas veces abandonan el barco. Y esto es parte, yo siempre les he dicho a los emprendedores que antes de iniciar un negocio y antes de invertir, porque es un dinero que tú inviertes, crees un modelo de negocio. ¿Cómo ves tu negocio desde el punto de vista de estructurar tu producto, tu planeación estratégica, cómo te ves, la planeación de un menú, la planeación del lugar? Entonces, eso te va a dar una idea de hacia dónde te diriges. Posterior a ello, hacer un presupuesto muy bien planeado y entonces que te va a ir dando la pauta para saber cómo vas en el camino. Entonces, ¿qué sucede? Que arrancamos con todo el entusiasmo, invertimos nuestro dinero, ¿no? Somos expertos en vender, no sé, cierto producto y empieza a funcionar, ¿no? Empieza a funcionar y de pronto dices, oye, ¿qué sucedió? Sucedieron muchas cosas que posiblemente estabas generando ingresos, pero estabas empezando a generar deudas, ¿no? Y eso a la larga, en el corto tiempo, pues te puede llevar a una situación de crisis. Entonces, esa sería una de las primeras razones por las que llegan a fracasar los negocios. Y se da mucho, ¿eh? Fíjate que el promedio del que habla Forbes es que aproximadamente el 75% de las pymes que emprenden no llegan ni siquiera a los 2 primeros años y el 20% restante subsisten 2 o 3 años. Entonces, muy pocos son los que logran subsistir precisamente ante esta situación, ¿no? Esa parte es muy importante tomarla en consideración. Ahora, como tú bien decías, hay negocios que iniciaron con la pandemia y que ahorita están creando su modelo de negocio para subsistir, porque ya vieron que les va muy bien en las ventas, ¿no? En los ingresos, y los ingresos no lo es todo. La parte de las ventas es importante en cualquier negocio, pero necesita tener un soporte detrás, ¿no? Muchas veces vemos, el dueño ve que suena la caja registradora y dice, pues nos está yendo muy bien, ¿no? Muchas veces ves que el restaurante está totalmente lleno y dices, wow, este negocio está teniendo mucho éxito. Y cuando volteas a ver la trastienda, ves que es todo un caos, ¿no? Que no hay una estructura, que no hay procesos, que no hay procedimientos. Y me ha pasado con emprendedores e inversionistas, ¿eh? Que de pronto me dicen, oye, hazme un diagnóstico. Y yo siempre les pregunto, les hago 2 preguntas. ¿Cuánto invertiste? ¿Y cuál es el tiempo de recuperación de tu inversión? ¿En qué tiempo esperas recuperarlo? Y entonces algunos me dicen, no, pues 2 o 3 años. Y entonces me hacen sus cálculos, ¿no? Dicen, de acuerdo a las ventas que yo tengo, con tal utilidad, pues sí, 2 o 3 años. Y cuando empezamos a hacer ya el análisis a detalle, le digo, pasarán 5 o 6 años si no has recuperado tu inversión. ¿Cómo? Mira, tienes deudas con proveedores, tienes alta rotación de personal, no tienes un buen sistema financiero, no tienes flujos de efectivo, no tienes presupuestos, y entonces no tienes, y entonces a la vuelta de la esquina me dicen, oye, tienes razón, necesitamos estructurar ese modelo de negocio. Y va ligado a la siguiente razón, la falta de indicadores. Al no tener una información financiera ad hoc, que aplica a la restaurantería en la parte financiera, la tienes que adaptar a una herramienta que se llama el modelo USALI, que es un modelo en el cual fue creado para generar una estructura financiera del cual puedas extraer indicadores y compararte contra la industria. Y yo siempre les he dicho, si te quieres comparar contra lo que dice la industria, tienes que hacer lo que hace la industria. Entonces, ¿qué sucede? Que quieren indicadores, pero no tenemos la información de dónde extraerlos. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es otra de las razones. La otra razón es la falta de procesos y controles de análisis. No tengo políticas, procedimientos, porque siento que son letra muerta, ¿no? Que son cosa del pasado, que es de la vieja escuela, que las políticas y procedimientos no son aquellas carpetas grandes. Entonces les digo, ok, vamos a enfocarnos en las principales, en las 10 o 15 políticas contundentes que tiendan a salvaguardar el negocio, asegurar los procesos internos y con el cliente, y entonces de esa manera empiezas a estructurar el negocio. Entonces, y después tienes que hacer una planeación estratégica, porque si no la hay, muchas veces ni siquiera existe esa planeación estratégica. Vamos dando tumbos conforme se vaya dando la situación. No hacemos un alto en el camino para ver
cómo se está moviendo el mercado, si tu producto es competitivo, ¿sabes? Entonces vamos un poco a la deriva y esa es otra de las razones por las que fracasan. Otra razón muy importante es porque solemos contratar un contador porque yo necesito contratar un despacho para que me lleve mis impuestos. Y no solamente es eso, está bien, les digo, está bien, está perfecto. Contratas a tu despacho para que te asegure de que en la parte fiscal puedes descansar tranquilo, pero necesitas una estructura interna. ¿Por qué? Porque este tipo de negocios son vulnerables, somos muy vulnerables. Hay muchos puntos en los que desafortunadamente se dan desfalcos y esto es por la falta de procesos, por la falta de controles, porque nos queremos ahorrar una nómina. Entonces, esa parte es fundamental. No sé, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, fíjate, hay, digo, varias cosas, pero quiero dejar que vayas tú llevando la conversación porque vas haciendo una cronología interesante. Mira, en primer lugar, acabas de tocar un tema importante, ¿no? Todo lo que no tenemos como conocimiento de causas de lo que pudiera generar un cierre. Y uno de los puntos importantes que mencionaste al inicio es precisamente cuando el dueño del negocio, lo primero que te dice cuando conversas con él, ¿y cómo vas? Hombre, estamos excelentes, estamos vendiendo, no tienes una idea. Pero como dices, no hay un análisis de su situación actual a nivel financiero. Ahora, una pregunta aquí, Luis Manuel. ¿Cómo pudiera un emprendedor que no tiene hoy día una estructura, que no tiene hoy día todavía un contador como tal, que obviamente todavía desconoce de las políticas y los procedimientos, cuáles serían dos o tres puntos clave que todavía sin indicadores, él cuando empiece a ver que su negocio vende, que otras cosas, otros tres factores tiene que voltear a ver de manera inmediata para que él pueda diagnosticar que está bien su negocio, aunque tenga entrada de, pero ya no sabemos cómo está compuesto el gasto, la recuperación que va a haber por medio de ese ingreso. Entonces, la primera recomendación es contrata a un contador interno y de preferencia que sea fiscalista para que te lleve la parte contable y la parte fiscal y no tengas que invertir en un despacho externo. Primer punto. Segundo punto, es muy importante invertir en un buen ERP, tanto en la parte del punto de venta como en la parte contable, ¿ok? Aunque sea el más sencillo. Entonces, si tú me dices, oye, soy un restaurante pequeño con un aforo de 30 sillas, bueno, quizá hagamos un diagnóstico y buscamos el ERP adecuado, ¿sí? Eso es muy importante. No te voy a recomendar uno sofisticado cuando está iniciando tu negocio. Y un buen ERP es aquel que te permite estructurar la parte contable, tener una buena eficiencia en la parte del front, donde se genera todo el ingreso y hacer ese match. ¿Sí? Y otra persona interna que te maneje los inventarios, los costos, la parte de las compras. O sea, sí necesitas crear una estructura pequeña, pero interna. ¿Por qué? Porque si, imagínate, me encuentro con un restaurante, tiene un aforo de 200, para 200 personas, ¿no? Entonces solamente hay un contador y el contador lo que hace es registrar todo lo que llega y se lo manda al despacho. Es todo lo que hace. Y le digo, oye, a ver, platícame del proceso de entrada de la mercancía al almacén. Ah, no, pues se hace la requisición, se hace la orden de compra, llega el producto, lo recibimos y luego, pues nada más verificamos y se archiva. Oye, ¿y el proceso de cuentas por pagar? El proveedor llega con la factura y le pagan. Error. O sea, son dos procesos que van de la mano y que están divorciados. Esa es una situación en la que caen muchos lugares porque sienten que esas posiciones no son suficientes. Entonces, yo les he dicho que tenemos que invertir en crear una infraestructura que te permita no solamente aquí no se trata no solamente de llevar una buena contabilidad, sino gestionar bien el negocio. De pronto nos damos cuenta que el costo se le fue al 50%, cuando tu costo potencial anda en el 32 o en el 30. Entonces, eso se debe, y terminas perdiendo más que al haber invertido en 2 o 3 posiciones. Entonces, tener una estructura pequeña en la parte contable que te genere tus reportes financieros, que te asegure la presentación de tus impuestos, pero que además te gestione información para toma de decisiones. Eso sería de entrada. Eso sería un punto importante. Que dejemos de apostarle a los despachos, porque de verdad, o sea, me ha tocado incluso ver restaurantes grandes
y les digo, oye, ¿qué sistema back office tienes? No, pues no quería hablar de marcas, pero el Compact, que es el más comercial. Oye, ¿estás Ok. seguro? ¿Sí me explicó? O sea, es que, ¿y por qué el Compact? Ah, pues es que no sale la contabilidad. ¿Me prestas tu estado financiero? Y entonces aparecen 5 renglones: ingresos, costos y gastos, gastos extraordinarios y la utilidad o pérdida. Y con eso es suficiente y tengo oye, pero con esto no podemos hacer análisis, no podemos tener indicadores, ¿sabes? Como que es esa parte que le hace falta al emprendedor o al empresario ponerle especial énfasis, ¿sí? Digo, si fuera un restaurante pequeñito, pues quizá contrates un despacho porque a lo mejor las operaciones no son muchas, ¿sí me explicó? O sea, sí hay forma de hacerlo de manera muy sencilla. Es más, me ha tocado restaurantes pequeñitos que hasta en el Excel, porque es todo lo que tienen. Pero Sí, digo, ve claro. pensando conforme vayas creciendo, ir viendo cuáles son aquellos puntos importantes. Es tener tu punto de venta, tu back office y tu estructura pequeña en el área contable y de procesos de control. ¿Ok? Fíjate, Porque de nada te va a servir tener una buena venta si te estás teniendo fugas. A veces que la mercancía no llega al restaurante, ¿no? Y te están presentando una factura por 30 kilos de pollo y llegaron 10. ¿Sí me explicó? O sea, claro. es poner énfasis, esto es contundente, porque si no, de otra manera, al final todo mundo gana, menos el empresario o el emprendedor. Y esa es otra de las razones por las que fracasan los restaurantes, porque no le dan importancia a ese punto que es fundamental. Oye, fíjate que nos hace una pregunta Álvaro Varela, ahí levantó la mano, una disculpa Álvaro, pero quería que completara su comentario Luis Manuel. Fíjate que él nos menciona, el costo potencial del 30% es contemplando gastos solo en materia prima. Es una manera de pregunta. Mira, sí, Álvaro, aquí hay varios puntos importantes y qué bueno que tocas ese tema. Cuando hablamos del costo potencial, nos vamos a referir haz de cuenta, tú quieres determinar el costo potencial, ¿vale? Entonces yo te voy a decir, pásame tu carta, la vamos a transformar en una base de datos. Yo normalmente mapeo antes de subir al sistema en Excel, ¿eh? Para darme una idea de qué es lo que quiero y mostrárselo. Entonces, ok, quieres determinar tu costo potencial. Lo primero que tienes que hacer es vaciar todo tu menú y poner las recetas, ¿ok? La receta que contiene puro costo, ¿cierto? El costo de la materia prima. Cada una de las recetas lo vas a enfrentar contra el precio de venta sin impuestos y te va a ir dando el porcentaje de costos en que se mueve cada producto y al final la suma de el costo de las recetas enfrentado contra el precio de venta te va a dar el promedio, ese es el costo potencial. Es decir, que si tú vendieras un producto de cada uno, tendrías el costo potencial del 28, del 30, del 32. Me ha tocado, por ejemplo, acabo de hacer un análisis para un restaurante en Tulum y ¿saben cuál es su costo potencial? El 19%. Dicen, oye, Ah, ¿cómo el caray, 19? Ah, pues, ¿sabes a qué obedece? A los precios de los insumos, a los precios de venta, ¿cierto? altísimos, ¿no? Altísimos, o sea, tienes precios muy altos y entonces manejan muchos productos veganos y por más que sean de alta calidad, las recetas, el precio de venta es tan alto que su costo potencial era del 17.5. Y ese es otro de los paradigmas que tenemos que romper, que no es ni el 30 ni el 33. Entonces, Es el tú, que tiene que ser. es el que tiene que ser. Si tú tienes un negocio de pizza, seguramente tu costo potencial andará entre el 15 y 18% en la media, ¿sabes? Pero si te dedicas a un restaurante donde tu parte fuerte son los cortes finos, seguramente tu costo andará arriba de los 30, ¿sí? Combinado con el mix, con las ensaladas, con las entradas y demás. Entonces, regresando a tu pregunta, el costo potencial es única y exclusivamente materia prima. A eso se acota, ¿sí? Entonces, fíjate, ayer estaba viendo un tutorial de una persona que habla en YouTube y me llamaba la atención que él partía de la receta y le agregaba gastos y le agregaba nómina para determinar precio de venta. Ese es un error. Ese es un error. O sea, yo siempre les he dicho que el punto de partida para determinar precio de venta es el costo. ¿Ok? Tu punto de vista es el costo de la materia prima. Entonces, tú tienes 100 y si tu costo de esta receta es el 20%, tú tienes una utilidad marginal del 80%. Ese 80% debe ser suficiente para cubrir todos tus gastos, tu nómina
y buscar la utilidad que tú estás esperando, ¿sale? Entonces, sí es muy importante dejar claro, ¿sí? Que ni la mano de obra, como nos lo presentan en los libros de costos, precisamente eso es lo que sucede cuando llegan contadores que no son restauranteros. Y Esto es muy fino, esto es comienzas a muy fino. ensuciar, ¿no? Empiezas a ensuciar realmente el costo. No, una vez un alumno me presentó una receta que traía mano de obra, 3 pesos de mano de obra, ¿no? Y 8 pesos, y le dije, ¿cómo lo sacaste? ¿Cómo lo ¿No? calculó? Que me diga, porque Sí, que me diga cómo lo calculó. ¿cómo afectaría si tiene faltas o vacaciones en un periodo? Imagínate, ¿no? O ponen solamente los gastos en que incurre. O sea, esta materia no es tan sencillo. Hay que ubicar y entender la estructura del modelo USALI, que es Uniform System of Accounts for Loading Industry. Son estados financieros especializados y esta herramienta va a cumplir 100 años y nació en Estados Unidos y tenía como finalidad hacer una estructura adecuada para poder medir los resultados en cada renglón. Ingreso menos costo, utilidad marginal. Después la nómina, los gastos de operación, gastos indirectos y tu utilidad bruta de operación. Después la renta y demás, y llegar a los indicadores. De pronto me pregunta algún empresario, oye, ¿y cuál debería ser el resultado? Me preguntan el EBITDA, ¿no? ¿Cuál debería ser mi EBITDA? Un buen EBITDA para un restaurante. Yo le digo 20% mínimo, 25% medio y 30% máximo. Oye, pero a ver, lee mi estado financiero y me manda 4 renglones, le digo, esto no me sirve. Primero vamos a armar la estructura y después te digo si estamos llegando al resultado que tú esperas, ¿sale? Entonces, es armar la estructura. Y regresando a la pregunta, si el costo potencial es materia prima. Oye, y bueno, aquí también mencionaste, se me hizo muy interesante el tema del restaurante en Tulum, cuando mencionaste que sus precios son muy altos. También es importante, recuerden, restauranteros o emprendedores o personas que están con esa línea de comenzar un proyecto, hacer realizar un benchmark del negocio que quieres en lo que ya existe. Porque imagínate en este caso que en Tulum llegara un cuate buena onda y dijera, no, sabes que está demasiado caro, vamos a poner precios mucho más cómodos, pues tendría que voltear a ver cuáles son sus gastos para tener su instalación al lado de un restaurante que tiene, tal vez, no sé, imaginemos que una hamburguesa vegana en 580 pesos y él las venga a vender en 180, ¿no? O sea, también es importante adecuarnos al nicho de cliente que nos estamos queriendo enfocar, también bajo las circunstancias de ubicación donde estamos, la estructura de negocio que tenemos, si hay renta, si no, ahora sí que la calidad del capital humano que vamos a contratar influye precisamente en cada uno de estos puntos sin que intrínsecamente pongas ese gasto en la receta. Todo es una serie de elementos que debes de ir formando y considerando precisamente para la determinación del precio de venta, considerando el costo, ¿no? Para la búsqueda de la utilidad. Así es, y fíjate, una de las reglas es fijar precio de venta en función a lo que el cliente está dispuesto a pagar. Y precisamente para como que hacer un match ahí, ¿no? De lo que estás comentando. Entonces, ver la ubicación, ver la inversión. Fíjate, a mí tuve la oportunidad de estar en un hotel en Los Cabos de alto valor y entonces yo les digo que fue el ron más caro de toda mi vida, ¿no? Pedí un ron Zacapa y cuando llegó me dividieron la cuenta los alimentos, ¿no? Porque estaban incluidos por la bebida, ¿no? Entonces me ocurrió al final del curso Darte un gusto. Un gustito. Y cuando me llega la cuenta 550 pesos, ¿sabes? ya con el IVA y habían incluido el servicio, total. Antes del impuesto, yo había pagado 450 pesos. Entonces, dime, entonces, ¿qué porcentaje de costo traen? No traen ni el 19 ni el 21 con los que estamos casados. O sea, obedece al tipo de clientes que están llegando a ese lugar, ¿sabes? Entonces, yo hago la analogía y les digo, oye, yo puedo vender una pechuga a la parmesana, una fondita pequeña, ¿no? Y el costo es de 20 pesos y yo no la puedo vender a más de 50 pesos. Pero yo puedo cocinar esa misma pechuga que me cueste, no sé, un poquito más, 30 pesos y la puedo vender en 2.80. El porcentaje de costo es diferente, ¿saben? Entonces, por eso es bien importante
que primero estructuremos el menú, hagamos costeemos las recetas en función al mercado que esperas, a tu benchmark, y después ya fijar precios de venta. Ahora, ¿qué no te ha pasado? Seguramente lo has visto con alguno de tus clientes. Y sucede que de pronto salen al mercado con un menú increíble, con un diseño, con unas impresiones, el lugar muy bonito. ¿Y qué te crees? Salen por debajo del precio de venta del tipo de concepto que hay. Sí. Pasan los meses y se dan cuenta que quedaron por debajo de la estimación que debían de tener. Y esa decisión de hacer un incremento de precios puede costarle el cierre. Totalmente. Han habido negocios que salen muy alto y de inmediato su primer día de apertura, después del Friends and Family, que es toda la invitación de amigos y gratis, que se te atasque el lugar, al siguiente día que abres tu puerta para que entren los clientes, el propio peso, el propio precio de tus productos los hizo prácticamente corridos en el primer momento que abren el menú, ¿no? Claro. Esas fallas son una realidad. Totalmente. O muchas veces otro de los errores que cometen es de que ponen el costo y ponen un 33% bajo la regla vieja de que no, multiplícalo por 3, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho que le dicen, el costo de la receta multiplícalo por 3 es tu precio de venta. Pues ¿sabes qué? Vas a llegar al restaurante al fracaso. Eso no es así. Imagínate que en este hotel donde yo fui, ese ron Zacapa, ¿no? Pon tú que el costo sean 40 pesos, multiplícalo por 3, 120. Y dime ese monstruo, esa inversión, ¿cuándo la van a recuperar? ¿Saben? Entonces, sí es muy importante, y ese es otro de los puntos, ¿eh? Ahora, hay una herramienta muy buena para saber si tus precios son competitivos. Tomas el promedio de todos los precios que tú ofreces y lo comparas contra el precio que está pagando tu cliente. Entonces, es la relación precio promedio ofrecido contra precio promedio pagado. Si el promedio de mi menú es que yo ofrezco en toda mi menú 300 pesos y me pagan 250 en promedio, mis precios están altos, ¿sí? O el tipo de clientela no está dispuesto a pagar más de 250. Pero si mi oferta es de 300 en promedio y el precio promedio pagado es de 350, estoy teniendo clientes con mayor poder adquisitivo. Entonces, ese tipo de análisis los tenemos que estar haciendo desde el principio. ¿Cómo vamos a salir? Y muchas veces no empezamos bien, ¿no? Fíjate Entonces, que ahorita tengo un par de vistas y comentarios en las redes sociales. Pero también hay que estarlos ahí revisando y sobre todo poniendo atención a las personas que nos están compartiendo sus puntos de vista. Y fíjate que hay una chica aquí de Villahermosa, Tabasco, que dice que apenas está por resolver el tema de desarrollar su proyecto, pero tiene precisamente muchas dudas porque no tiene ahorita la capacidad económica para poder costear un contador ni un sistema punto de venta, que lo que quiere es obviamente iniciar con una hoja de Excel y ver la manera de cómo generar algunas herramientas de apoyo, pero si tú tienes alguna otra recomendación que hacerle. Pues mira, si es un negocio pequeñito, estás iniciando, sí, efectivamente, a lo mejor estás en un régimen reciclo o estos regímenes que nos ayudan, ¿no? a simplificar la parte de los impuestos, y es un negocio pequeño que va iniciando. Yo lo que te recomiendo, y te voy a, ¿cuál es el nombre de la persona? Juliana. Juliana, yo te voy a recomendar algo que yo vi en un restaurante, y esto es real. No tenían recursos, iban iniciando, y entonces tomaron un Excel, y en ese Excel, en todas las pestañas, tenían una pestaña donde tenían todos los precios de los productos, ¿no? Cargaban todos los precios. Y luego, cada pestañita eran sus recetas. Entonces, cargaban, y luego ya nada más iban haciendo el link, ¿ok? Esa parte sí la puedes llevar a cabo. Empezar a llevar un control de todos los ingresos, tu materia prima y tus gastos. Eso de entrada, digamos, mientras tu negocio empiece a generar. Una vez que el negocio ya esté establecido, que hayan pasado 6 meses, y si tú piensas dedicarte a eso, tenemos que invertirle. Tenemos que invertirle, porque si no, pues te vas a quedar con el negocito, con un pequeño negocio y está bien, y a lo mejor dices, yo con eso vivo. Entonces, sí hay herramientas básicas en Excel que puedes utilizar, ¿no? Por ahí
si nos pueden escribir, yo le puedo mandar algunos formatitos con muchísimo gusto que yo tengo para que le puedan ser de utilidad, ¿no? Aquí el punto es de que no hay limitantes, que no te limites, ¿no? Ese es el punto. Acabas de darle, Luis Manuel, y si me permites mencionarlo y solicitártelo aquí en vivo de manera oficial. Fíjate que uno de los puntos que Cooking Depot se ha preocupado para apoyar precisamente a la comunidad es el buscar desarrollar algunas herramientas de apoyo precisamente para todos estos nuevos emprendedores o personas que ya tienen sus negocios pero carecen de herramientas. Me encantaría que si esta semana, digo, concluyendo este webinar, posteriormente pudiéramos nosotros recibir de ti un par de formatos que autorices para subirlo a nuestra plataforma y dejarlo en un descargable. Realmente yo me encargaría de compartirle tanto por los medios de las redes sociales de Cooking Depot, así como a la base de datos que tenemos de nuestra comunidad, en avisarles que tenemos disponibles A, B y C documentos de descarga en automático para sus negocios. Y sobre todo recordar que todos aquellos que se registraron en este webinar o que no hayan tenido la oportunidad de acompañarnos en este momento, Luis Manuel va a tener su contacto durante esta semana y él seguramente les compartirá algún mail de seguimiento por si tienen alguna duda o algún comentario muy específico para él, lo puedan hacer, lo puedan contactar. Y de verdad, o sea, Luis Manuel, con este tercer webinar, siempre ha sido muy empático con las personas con las que hemos tenido contacto. Entonces, te lo voy a agradecer si pudiéramos tener ese formato para poderle avisar a la comunidad que está disponible. Y fíjate, aquí tengo otro comentario por parte de Juan Carlos de Sonora, y me comenta precisamente que uno de sus errores fue abrir el restaurante con precios por debajo de lo que el mercado tiene y que ahorita le está costando, tiene prácticamente 3 meses que está haciendo pequeños ajustes. Sin embargo, bueno, lo que me da que entender es que el nicho de clientes que capturó desde su apertura, ahorita con estos movimientos que ha hecho para ir recuperando el tema perdido, pues ya los está perdiendo ahora ellos y se está sintiendo un poco distanciado de sus clientes originales porque han comenzado a dejar de ir por esos ajustes que ha tenido, pero también nos pide un apoyo en cómo poder hacer estos ajustes de una manera mucho más inteligente que no afecte a sus clientes iniciales, pero que también él pueda volver a tener el número que desde un inicio hubiera sido su piedra angular, ¿no? Su estrella del norte. No, y fíjate que iniciamos con la pregunta de cómo determinar el costo potencial y de ahí nace todo, ¿eh? De ahí nace todo porque cuando ya tú estructuras tu menú, aunque sea el más sencillo como el de Juliana, dice, yo ofrezco estos productos, costéame tus recetas, ¿ok? ¿En cuánto lo estás vendiendo? ¿Vale? Ya sacas tu costo potencial por familias y después hazme una proyección de cuánto esperas vender en un mes. Eso te va a dar una idea de cuáles son los ingresos que puedes tener en ese mes. A partir de ese ingreso, y luego dices, costeo todas las recetas, le doy un valor y ya tengo el ingreso y tengo el costo. ¿En qué otros gastos voy a incurrir? Entonces vas armando, sin tener un sistema contable, estoy hablando para quienes inician, ¿eh? Vas armando tu estructura y dices, mis ingresos proyectados son estos, mi costo es tanto, multiplico la receta por los platillos que pienso vender y hasta tu costo, ¿cuántas personas vamos a trabajar? Una recomendación que yo les hago, pongan su sueldo, porque muchas veces los emprendedores no ponen su sueldo, ¿no? Piensan en todos menos en el sueldo. Ponte un sueldo. ¿Y de dónde retiras ese dinero? ¿Y de dónde lo retiras, no? Y haz una proyección de cómo se ve tu negocio. ¿Sí? Entonces, esta parte es muy importante, que empieces a visualizar, aunque seas un negocio pequeñito. Entonces, yo les puedo compartir con muchísimo gusto esta herramienta vale oro. Esta herramienta vale oro, yo les puedo compartir ese archivo, un archivito de cómo estructurar sus recetas con mucho gusto. Yo estoy convencido de que compartir el conocimiento pues, es lo mejor que nos puede pasar a quienes que impartimos cátedra, ¿no? Hacerlo con gusto, porque pues la vida nos da tantas cosas, ¿sabes? Que pues regresar un poquito de lo que recibimos pues, está padrísimo, ¿no? Entonces, siéntase con la confianza de escribirnos, por ahí les vamos a poner el correo de contacto y escríbanos, o sea, de verdad,
No, a mí no me cuesta ningún trabajo contestar y decir, oye, sí, el archivo. Me escriben en mi canal de YouTube y les digo, sí, cómo no, ahí te va el archivo. ¿Saben? No es de que, no te comparto mi archivo porque me vas a robar. No, pues el conocimiento no lo inventamos, lo hemos ido adaptando. Entonces, siéntanse con la confianza de preguntar, quizá a lo mejor no como tipo consultoría, pero sí, oye, ¿sabes qué? 2, 3 preguntas. Oye, tienes tal presentación o tal archivo y con muchísimo gusto, de verdad, te las compartimos. Para eso estamos Oye, aquí. Luis Manuel, me gustaría que ahorita, digo, eso quiero confirmarlo al final del webinar, pero me gustaría que nos compartieras tu perfil de Facebook para que todos aquellos que estén por ahí, digo, ahí tienes mucho material, material muy valioso. Entonces me gustaría así hacer una pequeña pausa ahorita, que nos lo puedas compartir para que lo tengan a la mano y concluyendo el webinar, en los momentos que tengan disponible, comiencen a ver el material que tienes disponible, ¿no? Ok, aquí les voy a poner mi canal de YouTube. Es Luis Manuel Rivera, Finanzas, Hotelería. Aquí en este canal de YouTube comparto cápsulas sobre costo potencial, cómo costear una receta, cómo hacer un análisis de popularidad, punto de equilibrio, y pues ahí, ahí van a ver algunos temas interesantes, tanto, y lo más hermoso de todo esto es que estas herramientas las pueden aplicar, yo digo, restaurantes de 5, con 5 sillas, hasta 300 o las que sean, las herramientas son las mismas. Y yo estoy convencido de que si tú estás visionando crecer, empieza bien, empieza con una buena estructura, aunque sea sencillita, y paso a paso vas a ir viendo cómo creces, ¿no? Para que no fracases en el intento, ¿no? Y lo que sí es que si vas a entrar a este negocio, que estés convencido, que no sea un negocio pasajero, que mientras encuentro trabajo, ¿no? Porque muchas veces sucede de que, pues voy a abrir un restaurante, ya encuentras trabajo y ya lo olvidaste, ¿no? Entonces, sí muy importante que si lo que te enfoques y digas, sí, esto es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces, esa sería mi recomendación. Y ya por ahí les puse en el chat mi canal de YouTube, ¿vale? Y ya está ahí compartido. Y qué bueno que haces esta invitación o nos estás exhortando a que si vamos a dar ese paso a la industria restaurantera, le demos la seriedad de la importancia que es, porque a fin de cuentas ahí va inversión tuya, o sea, va parte de tu capital o todo tu capital, dependiendo la decisión que tomes, va también la generación de una expectativa de un cliente que busca encontrar en tu negocio algo distinto o por el concepto que generaste, y si sabes qué, quiero conocerlos, entonces imagínate que de pronto alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Vengo saliendo de la pandemia y estoy en ese proceso de recuperación, voy a poner un negocio temporal, ¿no? En lo que salgo. Imagínate que en una de esas es el negocio de su vida y vuelve a tomar la decisión de decir, no, ¿sabes qué? Ya regreso a mi oficina y pum, se perdió la oportunidad de volver a invertir un par de años. Es una realidad que debemos de entregar tiempo al negocio. No es un Sí. negocio que de inicio contrates un gerente y le digas, vámonos, ahí te lo encargo, ¿no? Luego te veo, vengo en la noche por el sobre de las ventas. Creo que es algo que debemos de estar muy involucrados, debemos de estar muy entregados, muy conscientes, tener una empatía a grado superior para poder colaborar con nuestro personal y sobre todo estar conscientes que ese negocio puede ser el negocio de tu vida. De tu vida, claro. Y fíjate que he conocido emprendedores que empezaron con un negocio pequeñito y ahorita ya son cadenas de restaurantes o un restaurante ya bien puesto y me invitan y me dicen, oye, ven a visitarme para que veas cómo hemos evolucionado, ¿no? Y eso me da mucha alegría. Por eso les digo, enfóquense, ¿no? Pónganlo, si va a ser tu proyecto de vida profesional, enfócate y empieza bien desde el principio, ¿no? Entonces, digo, eso fue como un breve paréntesis. A mí me gustaría Listo, te cambié compartirles, anfitrión, ¿eh? me gustaría compartirles un par de laminitas para terminar de acotar las razones y luego las recomendaciones Perfecto. para que no fracase nuestro restaurante, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo, déjenme compartir la pantalla. Y aquí está ya.
Bueno, nos quedamos en esta parte, fíjense, falta de procesos y controles de análisis. Otro de los puntos es la planeación estratégica. Aunque seas un negocio pequeñito, siéntate a ver cómo analizar tu mercado. Aunque seas un negocio pequeñito, mediano, grande, analizar tu producto, primero tu producto, qué bondades tiene, tu producto, tu servicio, ¿no? Entonces, hacer planeación estratégica es hacer como un alto en el camino para saber hacia dónde vas. Como decía un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, le decía, oye gato, ¿me puedes indicar el camino? Y el gato le responde, ¿hacia dónde te diriges? Le responde con otra pregunta, ¿hacia dónde te diriges? Alicia le dice, no sé. Y entonces el gato sabiamente le contesta, si no sabes dónde te diriges, poco importa el camino que tomes. Entonces es como hacer un alto en el camino. Después de la planeación estratégica, hacer un mini presupuesto, aunque sea el más sencillo, pero enfócate a planear qué es lo que quieres. Si tú lo pones en blanco y negro, puede haber más certeza de que lo logres. Es como cuando dices, quiero ir al gimnasio. ¿Y a cuál vas a ir? Pues no sé. ¿Ya fuiste a ver opciones? No, pues seguramente nunca vas a ir. No voy a ir a ningún lado. No, no vas a ir a ningún lado, ¿no? El otro punto por el que fracasan y que ya lo comentamos es enfoque solo en las ventas y ausencia en la administración, ¿no? Y entonces, sobre todo en los hoteles, en los negocios pequeñitos, que dicen, ah, pues aquí me depositan todo, ¿no? Y empiezo a tomar para mi quincena, para pagar mis tarjetas, y desde ahí tienes que empezar a controlar tu negocio, ¿no? Entonces, y en la parte ya de un restaurante establecido, sí, contar con un ERP front y back, aunque sea el más sencillo. Hay sistemas muy económicos, no puedo decir marcas, no me lo permito porque no trabajo con ninguna, pero sí hay, exploren softwares que son muy económicos, muy sencillos y que les pueden ayudar a empezar a estructurar su modelo. Y el otro es poco conocimiento en aspectos financieros. Oye, no tengo para un contador. Bueno, pues empieza a comprar un libro, a un tutorial, si te vas a dedicar. O sea, si te vas a dedicar a esto, es muy importante, yo siempre se los he dicho, que no solamente te enfoques en la parte operativa, la parte del servicio, que son importantes, la parte de las ventas, sino cómo vas a administrar tu negocio para que subsista. Oye, Luis Entonces, Manuel, sí. comienza a inscribirte a los webinars donde está Luis Manuel Rivera y los de Cooking Depot. Ahí vas a aprender a administrar tu negocio. Así es. Entonces, fíjense en qué se basa el modelo de negocio. Tener un modelo de administración y operación. Una vez que ya lo tienes estructurado, esto ya va para los restaurantes que están establecidos. Generar tus indicadores de gestión y rentabilidad. Un indicador de gestión puede ser una meta en cheque promedio, la meta en tu porcentaje de costo. Me preguntan mucho cuál debería ser el porcentaje de nómina a ingresos. Ese es un dato muy importante. ¿Cuál es la utilidad que debería de generar a nivel operacional? ¿Cuál es la utilidad neta a la que podría aspirar el inversionista? Esos datos son datos duros, son muy importantes. Y no te los va a dar la industria. Yo no he visto una publicación, ya sea en medios digitales o en libros impresos donde te lo den. Pues tienes que ir generando tu propia historia y en función a lo que tú quieres, ¿vale? Y el último punto es blindaje empresarial. En la medida en que tú vas estructurando tu negocio, tienes que cubrir todas las aristas, todo, el punto de venta, autorizaciones, permisos, cancelación de cuentas. Ese tipo de cosas que se nos van, que las pasamos por alto, son muy importantes. El blindaje con todas las contraseñas, ¿no? De pronto se fue el gerente de sistemas y te dejó con el negocio hecho un caos, ¿no? La parte de procesos, revisiones. Entonces, esta parte es fundamental. Muchas veces tú puedes tener un negocio que va funcionando, pero ¿sabes dónde está el punto de quiebre? Aquí, donde empieza a haber robos, donde empieza a haber desfalcos, y de pronto el inversionista se dio cuenta que fue desfalcado con $1 millón, 2 millones o lo que sea. Oye, ¿y qué pasó? Ah, mira, que te enfocaste en las ventas y no te enfocaste en generar tu modelo de negocio. Entonces, la propuesta para que no fracases sería, pues, algunos puntos importantes. Uno, crear una cultura organizacional, aunque sean, miren, nosotros somos poquitos en Power People y hicimos nuestra planeación estratégica, la hacemos cada año. Tu cultura organizacional, tu misión, ¿no? Empiezas con tu misión personal y después la misión empresarial, la visión, cómo te ves en un año, en 5 y qué valores van a estar en tu organización. Esa parte es bien importante. La segunda es tu planeación estratégica de tus presupuestos, crear tu modelo de negocio, estructurar tus menús,
toda la secuencia de tu servicio y todos aquellos aspectos operativos que van a influir. ¿Okay? El otro es contar con políticas. No se llenen de políticas, quizá a lo mejor tengas 5, pero son contundentes. En un restaurante es muy importante una descripción de puesto. Me ha tocado ver ejecutivos que los contratan. Ah, eres el jefe de almacén. Sí, te vas a encargar de esto. Oye, ¿dónde está mi descripción de puesto? ¿Qué esperas de mí? ¿Cuáles son los procedimientos? Oye, pues en otros restaurantes me dan un código de ética. Este código de ética, en restaurantes cobra mucha relevancia y habla de no conflicto de intereses, consecuencias por sustracción de activos, ¿sí? O sea, el deber ser y a qué te comprometes y cuáles son las consecuencias si no cumples ese código. Hace falta reforzar este tipo de negocios. Somos muy vulnerables, ¿vale? La otra parte es, pues, contar con información tanto operativa, comercial, la contable, no perder de vista la parte de los impuestos, porque muchos restaurantes también han fracasado porque de pronto tienen deudas con el fisco, ¿no? Claro. O más allá de los proveedores. A mí me tocó un caso muy triste. Entonces, el dueño, pues, tenía acceso a las chequeras y de pronto le dice la contadora, oiga, debemos 500,000 pesos a proveedores y debemos 600,000 pesos a los impuestos y debemos. Y decía, pues ya me lo gasté. Ah, ¿qué crees? Ya abrió otro restaurante, ¿no? Y muchas veces también sucede, ¿eh? Que el empresario no le pone el tiempo necesario, el que se requiere para analizar su negocio. Y cuando menos se da cuenta, ya está totalmente, pues, perdido. Perdió, ¿no? ¿No? Entonces, esta parte es bien importante que la empresa, porque muchas veces yo he visto, ¿no? Digo, hay quienes se enfocan muy bien, pero de pronto, pues me heredaron este restaurante, ¿no? Pues yo no le entiendo, a ver cómo va. O pues se me ocurrió poner un restaurante, ¿no? Como mi juguete, como mi hobby. Y creo que aunque sea un hobby o un juego, pues hay que dar importancia que reviste, porque además, no solamente soy yo, es la gente que trabaja conmigo. ¿Cómo le brindo la seguridad a la gente que está, ¿no? La otra parte es, pues, tener auditorías de control. Yo hago mucho énfasis en hacer los spot checks, con inventarios físicos, estar haciendo pruebas de rendimiento, estar haciendo verificaciones, todos esos puntos que requiere mi restaurante para no fracasar. Me tocó les voy a platicar rápidamente un restaurante que fracasó. Inicia por allá por el estado de Veracruz, muy bonito el restaurante, le invirtieron como 8 millones de pesos. Y entonces el restaurante arrancó muy bien. Ese restaurante cerró a los 6 meses. ¿Y saben quiénes se encargaron de que ese restaurante fracasara? Los colaboradores. Porque hicieron todo lo que estaba en sus manos para llevarse todo lo que podían, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que entraba el dinero a las cuentas del propietario, pero detrás había fugas, había cuentas, cobro de cuentas en efectivo, sustracción de inventarios. O sea, cuando mapeamos todo, como dicen, a todo pasado, nos dimos cuenta que era una película de terror. ¿Y cuál fue el común denominador? Que el dueño se enfocaba solamente en cómo entraba el dinero a su cuenta, ¿no? Y cómo iba, ¿no? Y no se enfocó a analizarlo. Entonces el negocio no le interesaba, ¿saben? Lo hizo porque él tenía un despacho que se dedicaba a otro negocio y lo que él quería es poner ese restaurante para llevar a sus clientes. Le dije, pues por ahí hubiéramos empezado, ¿sí? Claro. Pero aún así estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un alto en el camino y analizar cada uno de los puntos y elementos que debes de cubrir, desde los necesarios y conforme vas creciendo, cómo ir armando todo eso. De verdad me ha tocado, por ejemplo, los restaurantes Vinicio, donde estamos ahorita dando consultoría, es un caso de éxito donde han crecido, son jóvenes emprendedores y que están ávidos de tener su estructura. Yo estoy viendo la parte financiera, requieren la parte operativa y qué bueno, porque van en franco crecimiento y les dije, tienen que hacer un alto en el camino y analizar, y hicimos todo este mapeo y ahí vamos construyendo su modelo de negocio, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación, poner énfasis en el desarrollo del capital humano. El capital humano, hoy por hoy siempre lo ha sido, es el mejor activo con el que cuenta cualquier empresa. Y Motivación, igual, ¿no? Motivación. Por ahí decían que no se trata de retener al capital humano, sino buscar la manera en que no se vayan. Hay que prepararlos, hay que invertir en capacitación.
muchas veces desde la escucha, ¿no? Desarrollarlos. Entonces, todo esto tiene un sentido y es el sentido positivo de cómo sí llevar al restaurante al éxito, ¿no? Es correcto. Cómo evitar que fracase. Entonces, estos elementos yo los utilizo, cada una de estas áreas, yo los utilizo cuando doy consultorías en la construcción de un modelo de negocio. Y ya después, pues entran los expertos en la operación, los chefs y expertos como tú, Vinicio, que se dedican a toda la parte de procesos y demás. Y entonces empezamos a trabajar todos en conjunto, ¿no? Entonces, Sí, y todo esto, perdón, nada más para terminar, pues hay que buscar indicadores para ir midiendo que las metas que yo me estoy poniendo se están cumpliendo. Porque ¿de qué me sirve crear un modelo de negocio bonito si no lo implemento? ¿No? Ese sería como la reflexión. claro, y mira, sobre todo agradecer el punto donde tocas el tema del capital humano. En ocasiones es triste ver precisamente cuando no se le da la importancia a las personas que estamos, más que nada, importancia a las personas, no importancia al proceso de selección, de identificar cuáles son sus conocimientos, de saber también cuál es nuestra postura en desarrollarlos, si es que faltaran algunas áreas de oportunidad, pero no es contratar al que menos cobre, sino realmente saber cuánto cuesta lo que realmente necesitamos. Entonces ahí es de donde partimos también el decir, bueno, ¿qué vamos a buscar y qué es lo que estamos dispuestos a pagar? Si queremos pagar poco, pues seguramente las personas que pueden ayudarte de una manera mucho más clara no estarán ahí. Y todas aquellas personas que medio entienden, pero están alineados a la oferta económica que tú tienes, pues van a ingresar, pero te vas a ir dando cuenta en el paso a paso la serie de problemas que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que un punto importante aquí es el siguiente. Una de las mayores causas de la rotación de personal en cualquier lugar es porque no sabemos contratar al personal adecuado. ¿Sí? Esa es una de las principales causas porque se da la rotación. Y además, déjenme decirles algo, la rotación tiene un costo, y tiene un costo muy alto. Más allá de la contratación, pérdida de conocimiento, es un tema que nos atañe a todos. Hay que atraer al mejor talento. Y esa es otra de las recomendaciones. En tu modelo de negocio no puede faltar toda la estrategia basada en el desarrollo de tu capital humano. Es el activo más valioso. Y aunque me digan que soy financiero, sí, pero tengo una visión de negocio. Y dentro de esa visión no debe faltar el capital humano. Además de todos esos ingredientes, como es la comercialización, la parte de los procesos, la parte financiera, la parte de los impuestos. Entonces, es todo un engranaje para llevar a tu restaurante al éxito. Y la buena noticia es que sí lo hemos logrado conseguir. Sobre todo cuando los emprendedores o los empresarios se dejan ayudar. Cuando no se dejan ayudar, pues entonces, pues con permiso, gracias, ¿no? Entonces ya cuando yo agoto todas las posibilidades, todo lo que esté en mis manos, y sí hemos logrado muy buenos resultados. Y eso es lo que me deja tranquilo. Por lo menos de 10 que logre 3, ya con eso me doy por bien servido, ¿no? Entonces, es como un mensaje más de reflexión, ¿no? Aunque el tema pareciera, oye, ¿por qué? ¿Me van a explicar de por qué fracasan? Sí, pero también te quiero compartir qué hacer para no fracasar, ¿no? Pero sí Claro. pónganse metas y objetivos. Por ejemplo, yo en mi empresa, yo tengo mi empresa que es Power People, entonces tenemos objetivos muy bien específicos, tengo la parte de mi desarrollo profesional y lo tengo muy bien definido. Tengo mis asesores que me ayudan porque no puedo hacer todo. Entonces, desde ti empieza a planear qué es lo que quieres hacer, porque es lo que vas a transmitir, ¿no? Orden, disciplina, generar un presupuesto, tener revisiones de estados financieros, indicadores, todo esto que les acabo de platicar, cualquier emprendedor en cualquier tipo de negocio tiene que hacer un alto en el camino, ¿no? Entonces, pues son estos pequeños consejos que quería compartir con ustedes. No, pues queremos agradecerte. Fíjate que se está llegando la hora de concluir el webinar y digo, has dado varios consejos, has puesto muchos ejemplos en la mesa. Creo que ha sido importante también hacer ese journey de restaurantes que han tenido experiencias interesantes, otras experiencias negativas, también algunos tips de pequeños restaurantes, contando, ¿no? Con algún apoyo
económico para tener herramientas más innovadoras o de alta tecnología, pues hemos podido darnos cuenta que existen elementos para poder hacer las cosas bien. Vamos a tener la fortuna de contar con un par de descargables de tu parte para tenerlos ahí a la mano. Sí. De nueva cuenta, me gustaría antes de finalizar que nos platiques también del libro, del último libro que tienes, que sepan las personas que se inscribieron en este webinar, que tienes prácticamente, mira, ahí lo tienes ya, que tienes mucha información atrás de ti, que tienes libros donde ellos pueden consultar y vienen guías bien interesantes. Entonces, porfa, iníciate esta parte de cierre con toda esta información valiosa que me gustaría que consideraran y pudieran consultar y en su caso descargar la información que puedan tener por ahí. Sí, de verdad es que este libro es muy interesante. Invertí 4 años en un trabajo de investigación documental, porque pues hay autores muy buenos, hay profesionales que aportan mucho. Entonces es un compendio de experiencias vividas como consultor, como catedrático, consultando a otros expertos, y me encontré información muy interesante, sobre todo de autores extranjeros también. Desafortunadamente en México todavía pues no existe esa cultura de compartir el conocimiento. Hay muy poca literatura al respecto, y este libro precisamente no es un libro de costos, es un libro donde te habla de cómo crear un restaurante, cómo todos esos componentes que van en capítulos, donde hablamos desde la estructura de un menú, el costo de las recetas, pruebas de rendimiento, después nos vamos al manejo de inventarios, todo el ciclo de compras, la estructura financiera, vemos indicadores, vemos herramientas ya como cuadrante popularidad, rentabilidad, vemos presupuestos también. Entonces, es un libro muy completo y les ha sido de mucha utilidad a los empresarios. Es un libro para emprendedores y empresarios porque te va a llevar de la mano, ¿no? Entonces, no es que lo puedes ir consultando por capítulos o irte en orden. Es muy bonito, de verdad, me siento muy contento y sobre todo por la respuesta, las recomendaciones que me han dado o los comentarios. Dicen, oye, pues me ha servido muchísimo, no sabía ni por dónde empezar y me has dado una gran idea. Y eso es lo bonito, más allá de decir, pues tengo tantas descargas, para mí me ilusiona y este es mi proyecto de vida, esta es mi misión en la vida, aprender y compartir el conocimiento, ¿vale? Entonces, es un libro que pueden descargar en iTunes, en Amazon, en Gandhi y en Kobo, y lo tenemos en formato impreso. Por la pandemia, la editorial Porrúa, que es quien lo distribuye, pues no tiene ejemplares. Yo guardé un stock, tengo como 40, entonces nos pueden escribir ahí, Adriana les compartirá y se los hacemos llegar. Solamente está disponible en México, porque pues sale más caro enviarlo a otros países, ¿no? Que lo que tiene el valor del libro. Pero sí se los recomiendo, de verdad. Es un libro muy amigable. No es un libro de contabilidad, ¿eh? Porque lo dicen, oye, es un libro de contabilidad. No, es más de entender el negocio de una manera sencilla, porque me gusta ser muy práctico y muy dinámico. Entonces, es un libro que les puede ser de mucha utilidad y trae muchos tips y muchas recomendaciones. Gracias por dejarme compartir. No, por supuesto. Y también me encantaría que a todos aquellos que se registraron al webinar les puedas hacer llegar esta información para que puedan ellos también identificar los temas que vienen dentro de este libro y puedan ir estructurando los procesos que requieren en base a las necesidades que se le presenten día a día o como dices, ¿no? De corridito, como Así va el es. libro por hacer. Y pues Luis Manuel, quiero agradecerte mucho tu tiempo. Sabemos que cuando nos hablamos andas en Tulum, andas en Ciudad Juárez, andas en Ciudad de México, andamos por todos lados, pero bueno, buscamos siempre la manera de cómo apoyar a la industria. A mí, a un principio, cuando inicié en los restaurantes, me hubiera gustado que existiera esto como hoy día lo tenemos, tan a la mano, gratuito. Digo, esta charla y todos los webinars que hemos tenido, no te cuesta un solo peso más que registrarte, dar un clic y aportar. Digo, sí tiene un costo que todo nuestro tiempo, de todos, tiene un precio. Entonces, invierte parte de ese tiempo en comprender, en conocer puntos de vista diferentes a los que creemos
que sean los correctos, y eso nos va a ayudar a tener una visión mucho más amplia, no nada más de tu negocio, sino de la industria, y apuesto que eso te va a ayudar a ser mucho más propositivo. Así es. Pues te agradezco infinitamente y nos vemos en el próximo webinar. Por ahí tienes preparado un tema muy interesante. Entonces vamos a estructurarlo y va a ser un tema fundamental, ¿eh? Fue parte de lo que estuvimos platicando del costo potencial, de todos esos elementos ya específicos, y decirles que esto es nuestra pasión, lo hacemos con mucha pasión porque nos gusta, y sobre todo agradecerles infinitamente que nos hayan acompañado, y muchas gracias por la invitación, Vinicio. No, hombre, a la orden, y quiero dejar la invitación de nueva cuenta a todos aquellos que estuvieron y que estarán viendo esta grabación por el Facebook Live de Cooking Depot. También hacerles saber a todas las personas que se registraron y que no han tenido la oportunidad de ingresar en este momento al en vivo, van a tener por parte de Luis Manuel un correo de seguimiento para saber, para compartirles cuáles son sus datos de contacto. Y como lo dijo él, ¿no? Hay momentos para preguntar. Es más ignorante el que no pregunta que el que pregunta, porque va a tener una respuesta y sobre todo de un experto, ¿no? Entonces, aprovechen la oportunidad que nos está dando Luis Manuel de poderlo contactar y también compartan las experiencias que han tenido positivas en base a lo que han escuchado en nuestros webinars, en los artículos que tenemos disponibles en la línea. Y pues bueno, agradecerles infinitamente el tiempo que nos han brindado para estar aquí con nosotros. Luis Manuel, en este momento voy a dar por concluido nuestro Facebook Live ahorita. Ay, mira, precisamente ahí está, estás compartiendo, tu equipo está compartiendo en el Facebook Live los datos. Qué bueno que los pusieron por ahí para poderlo, pues obviamente, tener a la mano y disponible para próximos eventos. Luis Manuel, de nueva cuenta quiero agradecer el tiempo que nos otorgaste. Por esto doy terminado nuestro webinar. Muy buena tarde a todos. Su negocio es importante, atiéndanlo, denle la importancia y sobre todo denle la atención al capital humano que tienen enfrente, porque ellos son el primer contacto con el cliente. Así es. Luis Manuel, cierro nuestra grabación. Un éxito. Nos vemos a todos. Que tengan una excelente tarde. Bendiciones. Tengan mucho éxito. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.